Buenas tardes. Esta es la materia de instalación en redes de datos. Nuestra maestra, Rosa Isela Ramayo Chuk, y estos son nuestros integrantes. Hola, mi nombre es Ismael y hoy en el trabajo de mi equipo hablaré sobre el cable UTP. Primero, ¿para qué sirve el cable UTP? Este tipo de cable pues se emplea para la transferencia de datos o de audios y también puede utilizarse como un mecanismo de red para transmitir imágenes, videos y audios. El cable y sus componentes se usan en la confección de redes y en sus aplicaciones. El cómo se instala y en dónde se aplica, dado que el cable UTP es de 5 categorías, es barato y fácil de instalar. Se utiliza habitualmente en las instalaciones de redes de área local con topología estrella y mediante el uso de conmutadores y concentradores. Las aplicaciones típicas de la categoría 3 son transmisiones de datos hasta 10 megabytes. Para la categoría 4, 16 megabytes. Y para la categoría 5, 100 megabytes. Conclusiones de que mayormente te puede servir para un área local, para el internet o el audio, que esté en un edificio de cuatro pisos, y te puede ayudar bastante para no utilizar tantos cables y para poder unir las redes de internet hacia varias computadoras. Eso de mi parte es todo. Hablaré sobre el cable STP. A la diferencia del UTP, el cable STP tiene un blindaje. En el par trenzado tiene como un blindaje de aluminio que lo protege de interferencias. Y aparte tiene un ancho de banda que hablaré lo recomendado, que es de la categoría 5 de 1 gigabits con 100 MHz y categoría 6 con 1 gigabit y 250 GHz, lo más recomendado. Para su conector es el conector RJ45, igual que el UTP, y se utiliza la herramienta ponchadora. Buenos días. En esta ocasión explicaré detalle acerca de la fibra óptica. ¿Qué es y para qué se utiliza la fibra óptica? La función de la fibra óptica es transferir dichas señales de luz en frecuencias diferentes. Tenemos acceso a una gran velocidad de descarga de todo tipo de contenido, programas, música, videojuegos y entre muchas otras actividades. ¿Qué tipo de cable es la fibra óptica? Los cables de fibra óptica están compuestos por filamentos de vidrio, cada uno de ellos con capacidades para transmitir datos digitales modulados en ondas de luz. Estas envían información codificada de manera eficaz y en un haz de luz a través de un tubo de vidrio o plástico. En este existen diferentes variantes, los cuales son monomodo y multimodo. ¿Cuál es la diferencia entre el monomodo y multimodo? A diferencia del cable multimodo, el cable monomodo solo dispone de un modo de propagación, una sola longitud de onda de luz en el núcleo de la fibra. Esto significa que no hay interferencias ni solapamientos entre distintas longitudes de onda de luz que pueden distorsionar sus datos a grandes distancias, como ocurre con el cable multimodo. El cable monomodo, conocido como OS2, tiene un núcleo de vidrio pequeño, que es mucho más pequeño que el multimodo, y solo una ruta para la luz o modo de propagación. Con una sola longitud de onda de luz transmitiéndose a través de su núcleo, la fibra monomodo puede realinear la luz hacia el centro del núcleo en vez de simplemente rebotarla desde el borde del núcleo como hace el cable multimodo. OS1 se aplica en cables de tubo ajustado para uso en interiores, mientras que el OS2 se aplica en cables de tubo holgado. El cable multimodo dispone de un núcleo de mayor diámetro que permite el paso de múltiples modos de luz. Esto significa que puede transmitir más tipos de datos.
Iniciamos con una diferencia, en el cual nosotros ahora hablaremos del cable de fibra multimodo. Los cables de fibra multimodo se presentan en dos tamaños de núcleo y 5 variantes, de 62.5 micras o M1, 50 micras o M2, 50 micras o M3, 50 micras o M4 y 50 micras o M5. OM significa modo óptico. Todos disponen del mismo diámetro y revestimiento de 125 micrones, pero el cable de fibra de 50 micras tiene un núcleo más pequeño. Aunque todos pueden emplearse de la misma manera, los cables de 50 micras, particularmente OM5, OM3 y OM4, optimizados para láser, proporcionan longitudes de enlaces mayores y o velocidades más altas. Además, se recomienda para aplicaciones locales, redes troncales, enlaces horizontales, edificios, etc. Y deben considerarse para nuevas instalaciones, OM3, OM4 y OM5. Estas pueden utilizarse también con fuentes de LED y luz láser. Esto ha sido todo por mí. Soy su servidor Brian Efraín Chan Conrado. Hoy les hablaremos sobre las características del coaxial. Una de las características del coaxial es que el cable se aplica a alta frecuencia, reduciendo pérdidas para aislar las trayectorias de transmisión. También consiste en conducir central rodeado por un conductor externo concéntrico o a distancia. Dos tipos de líneas rígidas, dos tipos de cable coaxial son líneas rígidas llenas de aire, líneas flexibles masicas. También se le puede conocer como pueden haber partes de coaxial. Una de las partes es conductor central, conductor trenzado o dieléctrico. Trenzado. ¿Qué es el cable de par trenzado y para qué sirve? El cable de par trenzado forma de conexión en la que dos aisladores se entrelazados para tener menores interferencias y para aumentar la potencia y diafonía de los cables adyacentes. El ruido de los dos cables aumenta mutuamente en sustracción debido a que ambos cables están expuestos a MI similares. ¿Cuáles son las características del cable de par trenzado? El cable de par trenzado es de los más antiguos en el mercado y en algunos tipos de aplicaciones es el más común. Consiste en dos alambres de cobre o a veces de aluminio, aislados con un grosor de 1 milímetro aproximado. Los alambres se trenzan con el propósito de reducir la interferencia eléctrica de pares similares cercanos. Este está hecho con el propósito de, como lo bien dice, evitar las interferencias y así poder tener, supongo que un mayor rendimiento, una mejor eficacia en cuanto al tipo de cableado que lleva. El cableado que es el más simple y es el más empleado, y ningún tipo de pantalla adicional y con una impedancia característica de 100 ohmios. El conector más frecuente con el UTP es el RJ45, aunque también puede usarse RJ11, DB25, DB11, etc. Y eso depende del adaptador de red. El proceso de instalación es sencillo. Se localiza el conector RJ45 de la interfaz de Ethernet apropiada. El sistema se entrega con un conector TPE en el panel trasero, pero puede incluir otros tipos de conectores TPE. Pertenece a otras tarjetas de red Ethernet PCI instaladas. Tercer paso: enchufar el cable TPE en el conector RJ45 adecuado. Cuarto paso: se debería escuchar un chasquido de la lengüeta del conector macho al encajar con el conector hembra. Paso 5. Enchufar el otro extremo del cable a la conexión TPE de la pared o del suelo. Se debería escuchar un chasquido de la lengüeta del conector al encajar con la toma. Nota: esto solo se puede utilizar con uno de los puertos Ethernet de la placa lógica principal, ya que no es posible conectar los puertos TPE y MI a la vez. Si se precisa información sobre la conexión del puerto MI, se debe consultar con un profesional técnico. Gracias.